¿Qué tal, hermanos y hermanas? Estamos aquí para de nuevo hablar sobre los artículos que nos ayudan mucho a conocer mucho del contexto de las cosas que suceden, que leemos en la Biblia, en el Libro de Mormón, en Doctrina y Convenios, Perla de Gran Precio, los No Whys. Y en esta ocasión vamos a ver el No Why 806. Y tiene como pregunta la siguiente: ¿cómo sigue la construcción del templo de Kirtland en los patrones antiguos? En otras palabras, vamos a identificar cómo es que en la construcción del templo de Kirtland, la cual el Señor mandó construir, se puede ver que esos mismos sucesos o acontecimientos se presentaron también en la antigüedad con otros templos que se construyeron. Una escritura muy famosa que podemos ver está en Doctrina y Convenios, la sección 88, en especial el versículo 119, que dice, y cito: organizaos, preparad todo lo que fuere necesario y estableced una casa, ¿sí? Una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. Así fue como el Señor, en diciembre de 1832, mandó al profeta y a los miembros de la iglesia en Kirtland a que establecieran, a que construyeran, a que edificaran un templo. Los santos recibieron con mucha alegría ese mandamiento de edificarlo, y este se avanzó poco a poco en la obra hasta junio de 1833, cuando el Señor les dijo de nuevo: os mandé edificar una casa en la cual me propongo investir con poder de lo alto a los que he escogido. Eso se encuentra en Doctrina y Convenios, la sección 95, versículo 8. En esa misma semana en que se recibió esa revelación, los santos en Kirtland comenzaron la construcción del templo. Hay un estudio muy importante con respecto a los templos o a la construcción del templo de Kirtland. El hermano Stephen D. Richards y Michael Carter observaron que la edificación de templos era una característica importante en el antiguo cercano oriente y también para la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Además, la construcción de los templos de la iglesia sigue un patrón que corresponde en muchos aspectos al que se encuentra en el antiguo cercano oriente, como se puede ver especialmente al considerar el templo de Kirtland. O sea, hay muchas similitudes en la construcción del templo de Kirtland con esos templos en la antigüedad, y es lo que vamos a analizar el día de hoy. En primer lugar, de la misma manera en que José Smith recibió mandamientos en donde él tenía que edificar un templo ahí en Kirtland, también en el mundo antiguo los templos a menudo se edificaban porque un rey recibió una revelación similar por parte de la deidad, de un dios. Inclusive aquí podemos ver que hay dentro de las diferentes creencias o dioses en la antigüedad, sigue ese mismo patrón o ese mismo forma de hacer las cosas con respecto a los templos. En la Biblia, por ejemplo, el Señor mandó a Moisés, y voy a leer en Éxodo 25:8, y dice la cita: y me harán un santuario y yo habitaré entre ellos. Fin de la cita. De igual manera, el profeta Natán, representante del Señor, le dijo a David que su hijo Salomón edificaría un gran templo al Señor. Esa fuente la tenemos en 2 de Samuel 7, versículos del 4 al 17. Y es interesante cómo la escritura empieza diciendo algo que llama la atención. Y dice así, cito: y aconteció aquella noche que vino la palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar una casa en la que yo more? Ciertamente no he habitado en una casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en una tienda y en un tabernáculo. Fin de la cita. Interesante lo que está mencionando aquí. Una comparación entre esos relatos de la construcción del templo de Moisés y el templo de Salomón se encuentra en lo que se llama I have built you an exalted house. Temple building in the Bible in light of Mesopotamian and Northwest Semitic writings.
Bueno, son autores que aquí vemos de donde se está citando y se hace este tipo de comparaciones de cómo es que se han ido haciendo templos en la antigüedad y cómo es que hay una similitud, en este caso con el templo de Kirtland. Un texto mesopotámico indica asimismo que el dios Ningirsu reveló los planos de un templo a Gudea. Y también así sucedió con el templo de Kirtland. El Señor le dijo al profeta José Smith en Doctrina y Convenios 95:14, y cito: edificadla pues de acuerdo con el modelo que mostraré a 3 de vosotros, a quienes nombraréis y ordenaréis a este poder. Estos 3 personajes eran José Smith, Frederick J. Williams y Sidney Rigdon, quienes eran la primera presidencia de la iglesia. Según el arquitecto del templo, el hermano Truman Angell, José Smith dijo en aquella ocasión: nos arrodillamos, y cito, nos arrodillamos, invocamos al Señor y el edificio apareció a la vista. Yo fui el primero en descubrirlo. Luego todos los observamos juntos. Después de haber examinado bien el exterior, el edificio pareció venir directamente sobre nosotros y la disposición de este salón parece coincidir con lo que vi allí hasta el más mínimo detalle. ¡Wow! Después de que el profeta, o en el mundo antiguo el rey, anunciara los planes de edificar el templo, se empleaban los mejores materiales y a los obreros más capacitados para construirlo. Y es algo importante aquí mencionar. Mucha gente ciertamente hace su observación o su comentario, ¿verdad?, de que los templos son muy caros, se edifican con lo mejor. Esto ha sido una costumbre desde el Antiguo Testamento o de los tiempos antiguos. Siempre se ha utilizado el mejor material. Y me parece haberlo mencionado en algún discurso que yo llegué a dar. Cuando se dedicó el templo de Tijuana, aquí en Baja California, la hermana Miller era una consejera de la presidencia del templo de Tijuana en aquel tiempo en que se dedicó. Ella mencionó algo interesante. ¿Cuál es el costo-beneficio de la construcción del templo en todo el mundo? ¿Qué representa el templo para los miembros de la iglesia? ¿Y cómo es que un templo, aunado obviamente con los convenios que hicimos al bautizarnos, cómo es que el precio de un templo queda reducido mucho en cuanto a la conversión de las personas? ¿Cuánto cuesta una persona que llega a estar en las drogas o metido en problemas o en asuntos de deshonestidad, los divorcios que llegan a cometerse o se incurren por una infidelidad? Todo ese tipo de situaciones pueden ahorrarse cuando una persona realmente quiere vivir el evangelio y quiere entrar al templo. Entonces fue interesante ese tipo de discurso de la hermana, en donde se puede ver cómo es que un templo puede representar mucho la ayuda que da. Y si bien lo importante del templo no es el costo del mismo, más que nada aquí estamos demostrando cómo es que en la antigüedad también se hacían los templos con el mejor material, y es cómo es que el día de hoy también se hace con esa misma idea de que un templo sea hecho con los mejores materiales. Muy bien. En la antigüedad, cuando el templo era terminado, el pueblo se reunía y ofrecía sacrificios y se establecían normas para la adoración adecuada en el templo. Esto se muestra a lo largo de la descripción del templo de Salomón en lo que es Primera de Reyes, el capítulo 8. Y también podemos ver eso en el templo de Kirtland. Por ahí observaron, hay 2 expertos en el tema, Riggs y Carter. Ellos mencionan, y cito: antes de que se llevaran a cabo reuniones en el nuevo templo, el profeta y sus colegas redactaron reglamentos que debían observarse en el sagrado edificio. Después de establecer las normas, el pueblo se reunió para la dedicación del templo. De igual manera, la Santa Cena, una ordenanza que se realiza
En recuerdo de la expresión del sacrificio del Salvador, también se llevó a cabo la dedicación del templo. Fíjense, interesante. Finalmente, cuando el templo es dedicado, Dios mismo viene a su nueva casa en gloria. Cuando los hijos de Israel terminaron el tabernáculo, en Éxodo el capítulo 40, versículo 34 dice, y cito, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Fin de la cita. De igual manera, hermanos y hermanas, durante la dedicación del templo de Salomón, si recordamos, dice la escritura en Primera de Reyes 8, la nube llenó la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Fin de la cita. Una vez que Dios ha entrado en el templo, se otorgan grandes bendiciones de poder y autoridad al profeta o rey que la construyó. Moisés oyó la voz de Dios que hablaba desde encima del propiciatorio. Eso se encuentra en Números 7, versículo 89. Asimismo, el Señor prometió a Salomón, inicio con la cita, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a tu padre David, diciendo, no faltará de ti varón en el trono de Israel. Si continuaban guardando los mandamientos del Señor y andando rectamente delante de Dios. Este detalle también se encuentra en textos de dedicación de templos en el antiguo cercano oriente. Un punto importante, hermanos, hubo manifestaciones similares de la gloria de Dios que también se hicieron presentes en la dedicación del templo de Kirtland. El día en que se dedicó el templo, muchos santos de los últimos días presenciaron notables manifestaciones espirituales. De acuerdo con Milton Bachman Jr., durante un periodo de 15 días que se extendió del 21 de enero al 1 de mayo de 1836, 15 semanas. Durante un periodo de 15 semanas que se extendió del 21 de enero al 1 de mayo de 1836, probablemente más santos de los últimos días tuvieron visiones y presenciaron manifestaciones espirituales que eran inusuales que en cualquier otra época en la historia de la Iglesia. Esto incluyó visiones del Salvador. Carl Riggs Anderson ha documentado 8 ocasiones diferentes en las que el Salvador apareció en el templo durante ese periodo. El más importante tal vez de estos acontecimientos tuvo lugar una semana después de la dedicación del templo. José, el profeta, registró que mientras él y Oliver Cowdery oraban, y viene la cita, vimos al Señor sobre el barandal del púlpito, delante de nosotros, y debajo de sus pies había un pavimento de oro puro de color ámbar. Sus ojos eran como llama de fuego, el cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura, su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Sí, la voz de Jehová. Fin de la cita. Obviamente la voz de Jehová que se manifestaba con ellos ahí. Después de que Jesús declaró que aceptaba el templo de Kirtland como su casa, se derramaron grandes bendiciones sobre José y Oliver cuando Moisés, Elías el profeta, les restauraron las llaves del sacerdocio. Muy bien, hermanos y hermanas. Desde el principio, el Señor ha mandado a su pueblo que edifiquen templos donde puedan adorarle. De manera similar, el Señor ha mandado a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a que edifiquen templos para que Él pueda investir con poder de lo alto a los que ha escogido. Esa cita se encuentra en Doctrina y Convenios 95.8. Además, las ordenanzas antiguas del Evangelio, como las unciones y lavamientos y bautismos por los muertos, son conferidos mediante la ordenanza de la Santa Cena, que al pueblo siempre se le ha mandado construir en su santo nombre. Y esa es una cita que podemos ver en Doctrina y Convenios 124.39. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el templo es el punto central de la restauración, ya que permite que los hijos de Dios hagan convenios sagrados con Él. Y aquí viene una reflexión muy, muy importante.
¿Por qué es tan importante construir templos? ¿Por qué la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha estado construyendo? Y me parece que desde la época del profeta Gordon B. Hinckley hicieron templos mucho más pequeños, pero que son más accesibles para muchos miembros de la Iglesia en todas partes del mundo. Ahora en día se siguen haciendo esos templos, algunos ya más grandes, otros igual pequeños, pero eso para los miembros de la Iglesia y para cualquier persona que desee vivir convenios no debe de importar. Lo importante de los templos es que nosotros nos esforzamos por ser dignos de entrar en ellos. Y eso también hace que nosotros querramos hacer convenios con Dios, que nos portemos bien, en otras palabras. Y el portarnos bien nos puede ayudar a que seamos dignos, nos ayuda de hecho a que seamos dignos. Y eso al final de cuentas, al final inclusive de nuestras vidas, nos va a ayudar a regresar con nuestro Padre Celestial. He allí la importancia de los templos, porque allí es donde nosotros vamos a hacer convenios. El tener una recomendación para el templo que nos ayuda a recordar que debemos de esforzarnos por portarnos bien, por no mentir, por no robar, por evitar todo tipo de inmoralidades en cualquier aspecto y en cualquier lugar. Esa es la importancia que tiene un templo. De esa manera, los convenios que hacemos ahí y el hecho de que deseemos nosotros como persona individual, como familias, siempre querer entrar al templo, nos ayuda a que todos los días podamos esforzarnos por ser dignos, por ser buenas personas. Y esa es una gran bendición, hermanos y hermanas. Véanlo así. Piensen en lo que digo, mejor dicho. Piénsenlo. ¿Qué representa la recomendación para el templo? ¿Qué representa el que nos pregunten cosas sobre nuestra dignidad? ¿Qué puede representar el hecho de entrar al templo y de escuchar las ordenanzas que ahí hacemos y las bendiciones que se nos prometen? Todo eso se nos promete. Solamente el Señor requiere nuestra obediencia a sus mandamientos. Yo quiero dejar muy claro ahora en día, en este momento, cómo es que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y me atrevo a decir que en cualquier religión, todos esos mandamientos que nos basamos tanto en la Biblia como en el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, la Pelea de Gran Precio, esos mandamientos no nos restringen. No es una restricción, no es una manera en la cual el Evangelio o la Iglesia nos impida hacer ciertas cosas. Cuando uno se bautizó, uno mismo sujetó su voluntad, su albedrío a la voluntad del Padre. Obviamente no somos perfectos y el Padre siempre lo ha entendido. Por eso cada domingo nos da la Santa Cena para que podamos renovar esos convenios. Pero lo más importante, hermanos, hermanas, es que nosotros podamos llegar al templo y hacer esos convenios. Así como la adoración en el templo es muy antigua, también lo son los medios por los cuales el Señor puede mandar que se edifiquen esos templos. Ahora en día, en la Iglesia de Jesucristo se centran en edificar templos en todo el mundo para hacerlos más accesibles a nosotros, como es lo que estaba diciendo. Tengo un par de experiencias que me gustaría compartir. Creo que inclusive ya la he mencionado antes, pero para mí es muy significativo eso. Por allá por el año 2010, entre el 2010, si mal no recuerdo, porque ya tiene tiempo, miembros de la Iglesia de Jesucristo en la rama San Quintín, en Baja California, la rama se abrió en 1990 más o menos, con la hermana Marta, y el presidente de misión era alguien realmente que, pues como cualquier otro líder que da su tiempo, el presidente de Hoyos, Arturo de Hoyos, dieron el visto bueno. Yo tuve la oportunidad de servir allí en el 2008 al 2017 como presidente de rama. En el 2010 muchos hermanos estaban listos para ir al templo. Fueron muchos desafíos, pero
al último, cuando ya fuimos al templo, porque tengo que resumir la historia. Ese día entraron al templo, pues llenamos un camión de más de 50 personas, 55, y llevamos a 14 familias para que se sellaran. Y ese día se invistieron 25 personas. Y el templo ese día, el templo de Hermosillo en Sonora, cerró a las 11 de la noche. Fue interesante. Y todavía me acuerdo muy bien ese día. Y recuerdo todos los sacrificios que se hicieron. Y fue algo que dejó marcado a la Rama. Ahora es el barrio San Quintín. Pero estableció las bases para que los miembros de la iglesia ya desearan ir al templo. Ahora ya tienen un templo que está a 2 horas y media, bueno, a 4 horas más o menos. Todavía sigue siendo en 4 horas, pero no se compara a las casi 20 horas que se tenían que hacer hasta Hermosillo, Sonora. Entonces, yo pudiera hablar más sobre esa experiencia, cómo es que inclusive de la preocupación, de los preparativos, tuve un sueño en donde yo tenía que entregarle al presidente, al profeta Gordon B. Hinckley, un documento para que él permitiera unos sellamientos. Obviamente mi poco conocimiento de muchas cosas en cuanto al templo y las recomendaciones y las situaciones, pues me llevó a tener ese tipo de sueño en aquella ocasión. Pero quiero decirles cómo es que esas 25 personas, la gran mayoría sigue activa, y cómo es que ellos han mantenido esa fidelidad por entrar a los templos. Este artículo solamente muestra cómo es que en la antigüedad se hacían templos y obviamente se utilizaban los mejores materiales. Y el día de hoy se siguen haciendo templos y se busca hacerlo con los mejores materiales. Obviamente eso no es lo importante. Lo importante es todo lo que se hace ahí por personas que ya han fallecido. Me atrevo a decir, porque hasta ahorita no he conocido de ninguna otra organización que realice bautismos u ordenanzas, mejor dicho, para resumirlo, por personas que ya han fallecido. ¿Por qué invertir en alguien que ya falleció o en miles de millones de personas que han fallecido y que se siguen construyendo templos en todo el mundo? ¿Cuál es la razón? Bueno, porque realmente la obra es poder ayudar a todas las personas, tanto los vivos como los muertos. O en la hermosa frase de nuestro presidente Russell M. Nelson, del otro lado del velo, para poder ayudarles. Y fíjense, hermanos y hermanas, en diciembre de 2024 había 194 templos en operación, en funciones. A abril del 2025 ya había 202 templos que estaban dedicados. Y hay muchos en construcción o que han sido anunciados, siendo un total de 382 templos. Hasta el día de hoy, de abril, mejor dicho, de 2025, 207 templos han sido dedicados en total, 199 ya están en operación, 8 están en remodelación, 57 están en construcción y 6 con fechas de dedicación que ya están programadas y 119 anunciados. Pues eso es una estadística del por qué la iglesia invierte tanto en templos. He escuchado a personas decir, bueno, ese dinero mejor déselo a los pobres. Puedo decirlo que la iglesia invierte también millones, mejor dicho, no se invierte, se donan millones de dólares en la ayuda para personas con necesidades en todo el mundo. Y también la iglesia gasta millones en la construcción, en la manutención de los templos. Hermanos y hermanas, quiero darles mi testimonio. ¿Qué significa el templo para mí? El templo para mí significa esa ayuda de recordar siempre quién soy, quién debo de ser y cómo debo portarme.
Dentro del templo muchas veces me he preguntado, bueno, ¿y para qué vengo aquí? Y cuando pienso en mis antepasados, pienso y entiendo que es por ellos, que estoy haciendo las ordenanzas por ellos, para que ellos puedan estar de nuevo en la presencia de nuestro Padre Celestial, puedan hacer sus propios esfuerzos. Mi experiencia con San Quintín es una que me ha marcado de por vida, y apenas hace un mes tuve otra experiencia con un grupo familiar, el Zorrillo, así se llama, donde llevamos a 11 personas por primera vez a que puedan hacer bautismos por los muertos, dentro del templo, acá en Tijuana, en Baja California, México. Puedo ver cómo es que el resultado en las personas que son muy humildes en sus corazones, y también puedo decir que son humildes en cuanto a las cosas materiales, cómo es que el entrar al templo y ver todas esas bendiciones a su mano les ayuda a querer mejorar. La iglesia, eso es lo que nos enseña. La verdad, desconozco si hay otra organización que haga lo mismo que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero aquí, con el sacerdocio que el Señor ha dado, que ha restaurado a través del profeta José Smith, y que ahora miles de hermanos poseemos, se pueden llevar a cabo esas ordenanzas. Pero me gusta mucho más resaltar el hecho de que a través del templo y de los convenios, nosotros podemos ser mejores cada día. Hermanos y hermanas, esforcémonos por ser dignos de entrar al templo. Seamos humildes. Humildes no significa que van a hacer con nosotros lo que la gente quiera. Ser humildes es enfocarse en lo que me refiero ahorita, es enfocarnos en el Señor y esforzarnos por vivir los mandamientos. Los mandamientos nunca nos van a restringir. Los mandamientos nos dan libertad. Eso lo tengo comprobadísimo. Una persona que ha fumado toda su vida y que ya no puede dejar el cigarro es esclavo de esa manera, de una manera muy figurada. Es esclavo de un cigarro porque no lo puede dejar. Y es curioso, triste, que inclusive están dispuestos a dar su vida por un cigarro. Que de hecho sí sucede, mucha gente muere por fumar. Y los mandamientos nos dicen, no consumas cosas que te hagan daño a tu cuerpo. Ya cuando lo entendemos, dejamos de hacer eso y nos damos cuenta que la bendición es salud y también otras bendiciones espirituales que podemos tener. Hermanos y hermanas, que podamos tener la meta de que cada mes, cada semana o cada día, para aquellos que tienen un templo así en su esquina, por así decirlo, que podamos ir al templo y podamos aprender y renovar los convenios que hacemos con el Señor. O mejor dicho, también recordarlos, para que nosotros podamos mejorar cada día y ser mejores personas. No es mi mensaje, pues, pero es lo que ahora tengo preparado como el No Why, que nos ayuda más que nada a ver cómo es que desde antes se hacen templos. Se busca que la gente haga convenios con el Señor. Señor, nuestro Padre Celestial desea que hagamos eso, convenios con Él, porque eso es lo que nos va a ayudar a regresar con Él. Y por eso es la edificación del templo, de los templos.